Buenas, el día de hoy les voy a presentar mi estudio de caso denominado ¿Influyen las características físico-químicas, humedad y fertilización sobre la distribución de coleópteros de la especie Carabus granulatus? Mi nombre es Estefi Hernández y espero disfruten de esta presentación. Esta presentación contará con una introducción, unos materiales y métodos, resultados de discusión y al final nuestras referencias bibliográficas. Carabus granulatus es un coleóptero adéfago que pertenece a la familia Carabidae. Algunas especies son propias de Europa, Asia y Norteamérica. Viven en praderas, campos y bosques. Cabe recalcar que en Norteamérica han sido introducidas. Los coleópteros, también conocidos como escarabajos, son un orden de insectos con unas 375.000 especies descritas. Carabus granulatus pertenece a la familia Carabidae. Son una de las familias más grandes de coleópteros, con un número de especies que oscila entre 30.000 y 37.000. Son típicamente habitantes del suelo, ya que son malos voladores. El tamaño de esta especie varía entre 20 y 60 milímetros. Las antenas son en general filiformes, las mandíbulas son poderosas y las patas son fuertes y corredoras. Los elitros suelen tener costillas, estrías, cadenetas o puntos alineados longitudinalmente. Acostumbran a estar imbricados y las alas membranosas acostadas, por lo que muchas especies no vuelan. Pertenecen al género Carabus. En la región neártica hay alrededor de 17 especies. Es el único miembro de la subtribu Carabina. Son depredadores nocturnos y se alimentan en caracoles, lombrices de tierra y orugas. La distribución de una especie está sujeta a factores climáticos como la temperatura, fisiológicos como la tolerancia térmica, bióticos referidos al estado de las coberturas naturales y físicos como la altura sobre el nivel del mar, entre otras. La humedad es la cantidad de vapor de agua que forma parte del aire. Esta cantidad de vapor de agua varía según diversos factores, por ejemplo, precipitaciones recientes, proximidad al mar, presencia de plantas o la temperatura del aire. Esta temperatura del aire varía según la altitud dentro de la atmósfera. Cuanto más bajo esté, su temperatura será mayor y podrá albergar una mayor cantidad de vapor de agua, ya que se satura más rápido y vuelve a ser líquida. Por ejemplo, los aires más cálidos del desierto son capaces de albergar mayor cantidad de vapor de agua que los polares, debido a que se satura de forma más lenta, evitando que esta agua pase a su estado líquido. Los macroinvertebrados del suelo, organismos cuyo ancho es mayor a 2 milímetros, conocidos como macrofauna, intervienen en distintos procesos, en la agregación y estructura del suelo, en la textura y en la consistencia del suelo, en el movimiento y en la retención de agua y en el intercambio gaseoso y en las propiedades químicas y nutricionales del mismo. La fertilidad del suelo, ya sea natural o fomentada por el agricultor, implica condiciones de presencia, cantidad y asimilabilidad de elementos nutritivos que hagan frente regularmente a las necesidades de las plantas, y se sobreentiende la ausencia de elementos tóxicos que puedan limitar o suprimir la productividad del suelo. En un sentido más amplio, la fertilidad integra los atributos físicos, químicos y biológicos del suelo. Se escogieron dos factores, uno cuantitativo que fue la humedad y otro cualitativo que fue la fertilización, y se hizo un conteo de los individuos de la especie Carabus granulatus presentes en un muestreo realizado en 28 parcelas, cada una de 50 por 50 metros durante el año 2012, en el Valle del Alto Rin de Renania Patalino, Alemania. En esta figura se puede observar la tabla proporcionada por la docente para la realización del estudio.
Para esto se organizaron y calcularon datos con la ayuda de Excel, expresándolos por medio de tablas y gráficos que serán demostrados nuestros resultados. Se organizó un Excel para las dos características físico-químicas escogidas y se calcularon datos como el estadístico de posición, estadístico de dispersión, estadístico de forma que serán mostrados en la tabla 1 y se calculó el índice de confianza para el cual se tomó una confianza del 95%, que es igual a 0.95, teniendo en cuenta de que es de 0 hasta 1, y resultó en un alfa de 0.05, donde se trabajó con una tabla de distribución normal o una tabla Z también conocida. En base a esto se calculó el intervalo de confianza con la fórmula mostrada en la diapositiva, arrojando un límite superior y un límite inferior. Posteriormente se determinó la abundancia y el patrón de distribución de la especie en el área de estudio. Para ello se calculó el número total de organismos colectados de la especie, el promedio, la varianza y el índice de dispersión, y la probabilidad de presencia de la especie en el área de estudio. Además, se realizó la distribución de probabilidad para X número de individuos de la especie por parcela. Para esto utilizamos el modelo de probabilidad binomial negativa, teniendo en cuenta nuestro índice de dispersión, el cual nos dicta el modelo que vamos a trabajar. De este modo se calculó el número de parcelas esperado para cada valor de X. Esto se encuentra en la tabla 2 y 3. Seguida de esto se realizó un gráfico comparativo que permitiera analizar la frecuencia observada versus la esperada. Finalmente se realizaron dos gráficos para observar las características físico-químicas escogidas, humedad y fertilización, en relación con la distribución de la especie. Esto se encuentra en la figura 4 y 5. Este trabajo tiene como objetivo estimar el patrón de presencia de la especie Carabus granulatus en el área de estudio, asimismo demostrar si las características físico-químicas tienen una relación o no con la distribución de la especie. En esta tabla 1 se puede observar un resumen numérico de los datos estadísticos como estadístico de posición, estadístico de dispersión, estadístico de forma para la humedad cuando hay fertilización y cuando no la hay. Y observamos la figura 2 que nos muestra el cálculo del IC con una confianza del 95%, que equivale a un alfa de 0.05 y utilizando la tabla de distribución normal Z por alfa medio equivale a 1.96. Para explicar esta ecuación utilizamos la fórmula donde X es igual a la media. Se hicieron dos cálculos diferentes, uno para la fertilización sí y uno para la fertilización no. Entonces X en el primer caso es de 5.67, que es la media para fertilización sí. Más o menos Z por alfa medio, que sabemos que equivale a 1.96 por la desviación estándar que está representada con S, que para los datos con fertilización es igual a 0.19 y para los datos sin fertilización es igual a 0.28. Esto sobre la cantidad de parcelas. Este mismo procedimiento se repitió para los datos sin fertilización, donde cambió la media y cambió las desviaciones estándar. Esta ecuación nos resulta con un límite superior y un límite inferior. Para calcular el límite inferior simplemente se hace una suma y para calcular el límite inferior con la misma ecuación se hace una resta. Finalmente, teniendo en cuenta esta tabla del resumen numérico, podemos decir que la humedad va de 5,32 hasta 5,98, con una media de 5,67 y una desviación estándar del 0,19 para las parcelas con fertilización, y para las no fertilizadas tiene una humedad entre 5,26 y 6,22 con una media de 5,76 y una desviación estándar de 0,28. Por lo tanto, podemos decir que la humedad tiende a ser mayor para las parcelas sin fertilización. La tabla 2 nos muestra la abundancia de la especie escogida en las parcelas de estudio. El índice de dispersión nos dicta el modelo que vamos a trabajar. Teniendo en cuenta que este índice de dispersión es mayor a 1, se utilizará un modelo de probabilidad binomial negativa. En la tabla 3 ya tenemos el modelo binomial negativo para la especie Carabus granulatus.
Esta tabla nos muestra la probabilidad de encontrar ciertas cantidades de individuos desde 0 a 3 en las parcelas del muestreo. Cabe recalcar que en este punto se podía hacer una sola tabla, pero para mayor comodidad se hicieron dos. De esta información podemos decir que hay más probabilidades de encontrar parcelas vacías con 0 individuos para esta especie y hay una probabilidad de 0.03 de encontrar parcelas con un máximo de 3 individuos, pero sigue siendo muy poca la probabilidad. La figura 3, frecuencias observadas versus las esperadas, nos muestra la relación entre la frecuencia de parcelas observadas con X cantidad de individuos y la frecuencia esperada. De esta gráfica podemos observar que la frecuencia observada está por encima de la esperada, notando así que para ciertas cantidades de individuos no se esperaba presencia en parcelas, pero podemos notar que en la frecuencia observada se alcanza a ver la presencia de uno o más individuos. Para esta diapositiva explicaré las gráficas por separados. En la figura 4 tenemos números de individuos versus humedad. En este gráfico tenemos dos leyendas, una para el número de individuos en azul y otra que relaciona la humedad que se encuentra en naranja. La humedad se encuentra evaluada en el eje vertical secundario que lo encontramos a la derecha y el número de individuos en el eje vertical primario que lo encontramos a la izquierda. En el eje horizontal encontramos la parcela y su número. Para esta gráfica, si se observa con atención, notamos que los patrones no están relacionados o están muy poco relacionados. Solo en algunos casos, cuando la humedad es alta, se alcanza a notar que el número de individuos también lo es. Y cuando la humedad es baja, en algunos casos los individuos también son bajos. Pero hay excepciones como en la parcela 5 donde cambia completamente y en una humedad baja hay una gran distribución de individuos, por lo tanto no se nota un patrón claro. En la figura 5 tenemos el número de individuos con respecto a la fertilización. En este gráfico se muestra la relación entre el número de individuos con la fertilización, si la hay o no la hay, y en este gráfico se hizo un filtro para evitar los espacios en blanco, quitando las parcelas que no contenían individuos, y en el color naranja tenemos los datos con fertilización. En las azules tenemos las que no están fertilizadas. De este gráfico podemos observar que el número de individuos para ambos casos es igual. En la barra número 5 de fertilizados y en la barra número 13 de no fertilizados podemos observar que presentan el mismo número de individuos. Lo mismo ocurre en las barras 3 y 12 y en las barras 1 y 4 de fertilizados y las barras 14 y 23 de no fertilizados, teniendo así 7 individuos para los fertilizados y 7 individuos para los no fertilizados.
En base a estos resultados podemos decir que la humedad para la especie Carabus granulatus no afecta significativamente sobre la distribución, teniendo en cuenta que los datos no se hayan ligado. Mucha o poca humedad no interfiere en la distribución, aunque hay un patrón ligero que nos indica que hay mayor humedad, hay una disminución de especies. La riqueza disminuyó a medida que se ascendió altitudinalmente, debido a que las especies son sensibles a los cambios físicos, biológicos y ambientales, por lo tanto su preferencia y mayor riqueza en zonas de menor altura. Según lo arrojado en nuestra tabla de fertilización, esta nos indica que la presencia de fertilización o no es un factor fundamental en la distribución, en vista de que hubo un mismo número de individuos para ambos casos. Sin embargo, teniendo en cuenta la tabla 1, podemos observar que las parcelas no fertilizadas presentan una mayor humedad. Sin embargo, faltarían estudios para confirmar si la fertilización afecta de manera directa en la distribución. Por el momento, en base a nuestros resultados, no influye la distribución de la especie Carabus granulatus. Para otra posible explicación, habría que tener en cuenta que en base a nuestros datos, nuestra especie seleccionada estaría formando una distribución agrupada, que es el tipo más común en la naturaleza. En la distribución agrupada, la distancia entre individuos vecinos se reduce al mínimo. Este tipo de distribución se encuentra en entornos que se caracterizan por recursos distribuidos en forma irregular. Los animales necesitan ciertos recursos para sobrevivir, y cuando estos recursos se vuelven escasos durante ciertas épocas del año, los animales tienden a agruparse en torno a los recursos cruciales. Por lo tanto, se podría inferir que en aquellas parcelas que no tienen ningún individuo presente de esta especie es porque la parcela no presenta las condiciones adecuadas y por lo tanto los escarabajos se trasladan hacia una parcela con unas condiciones más favorables, encontrándose en grupos de 2 o 3, incluso un solo individuo.